Buenas, Bad Boys. ¿Cómo estáis? Nada, he recibido una llamada de Trial London ayer por la noche y me he tenido que desplazar hasta las instalaciones deportivas de los Detroit Pistons. Y el motivo es el contrato de Danny Jenkins esta vez. ¿Qué va a pasar con Danny Jenkins? Bueno, como todos sabéis, Danny Jenkins tiene un contrato de dos vías, dual o two-way, como se suele decir en la NBA, que solo le permite jugar un total de 50 partidos. Y exactamente no es eso. Le permite tener 50 activaciones con el equipo aunque no juegue durante la temporada regular y no puede jugar los playoffs. Entonces, a Jenkins le quedan alrededor de 12 partidos, me parece que era la última vez que lo miré, 12 activaciones. Y claro, está siendo un jugador medianamente productivo para nosotros, sobre todo porque yo personalmente creo que es el único base después de Keith, ¿vale? Porque tras la lesión de Ivy está muy incómodo en ese rol. Saser es un jugador que me gusta, pero es un jugador diferente, no es un base, es un escolta escondido en el cuerpo de un base. Entonces, Danny Jenkins es un jugador útil, ¿vale? No estoy diciendo que vaya a ser All NBA ni All-Star ni nada por el estilo, pero es un jugador útil y que los Pistons pueden utilizar, ¿vale? Entonces, perdón, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer los Detroit Pistons? Bueno, los Detroit Pistons empezaron la temporada con 14 fichas de las 15 permitidas, ¿de acuerdo? Más los tres contratos two-way. Pero a mediados de noviembre finales, si no recuerdo mal, Isaac Jones fue reclamado de waivers, de los que los Sacramento Kings lo cortaron. El contrato de Isaac Jones es totalmente garantizado el día 10 de enero, ¿vale? Pero tanto como para cortar a Isaac Jones como para firmar a Jenkins, ¿vale? Hay que hacerlo con 48 horas de antelación. Por eso, como habéis visto en algunas noticias, en X hoy ya hay equipos que han cortado a jugadores, ¿vale? Sobre todo estos que no eran totalmente garantizados. Entonces, ¿qué es lo que supongo que Tryon London hará? ¿Vale? Cortará a Isaac Jones y entonces le dará un contrato multianual. Quizás le dé un contrato de uno más uno, con opción de jugador, opción de equipo, de, yo qué sé, a 2,5 millones al año, es decir, un contrato de 5 millones 2 años para Jenkins estaría bien. Quizás lo quiera ampliar a 2 más uno con algo más de dinero, no lo sé. Yo creo que 5 millones en 2 años para él, creo que está bien, está ganando, para que lo tengáis y podáis hacer una comparación, está ganando 600.000 euros al año en la temporada en la G-League, bueno, con los Pistons, porque en la G-League ha jugado poquito. Entonces yo creo que eso va a pasar hoy, ¿vale? También hoy va a quedar garantizado totalmente el contrato de Javonte Green, que no estaba garantizado al 100%. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que creo que van a pasar. Bueno, Javonte Green, cero dudas. El contrato de Jenkins, yo creo que es muy probable que pase. No sé. Otra opción que creo que quizás pase, quizás no quieran, entre comillas, hacer la putada a Isaac Jones, aunque tampoco creo que vaya a perder mucha pasta en ese sentido, porque probablemente luego le ofrecieran el contrato two-way que tiene Jenkins. Pero yo, si tuviese que apostar, creo que la posibilidad existe y es real de que corten a Isaac Jones y hagan este contrato a Jenkins, ¿vale? Bueno, ya que estamos aquí, voy a explicaros un poquito cómo juega Jenkins, qué tipo de jugador creo que es, ¿vale? Bueno, aunque veáis que el jugador que está dibujado por la IA dice que es Jenkins, como veis no es Jenkins, es su etapa de Isaac Jones, ¿vale? Que jugó sus dos últimos años con Pitino, incluso cambiándose de universidad cuando él lo hizo. Es un jugador, un draft de este sería su segundo año si hubiese jugado, bueno, lo poco que jugó la primera vez, la primera temporada que jugó nada, minutos residuales el año pasado, ¿vale? Es, digamos, de la quinta del draft de Ron Holland. Entonces vamos a explicar un poco qué tipo de juego tiene Jenkins, ¿vale? Jenkins es un jugador bastante aceptable en cuanto al triple. Es algo que ha mejorado mucho porque el año pasado, especialmente en la G-League, tampoco es que fuese un tirador de por encima del 40%. Los minutos que está jugando este año tampoco es que sean minutos para sacar conclusiones de que vaya a ser un tirador de élite, pero hasta ahora lo está haciendo bien, ¿vale? El problema de sus triples, ¿vale? Es, entre comillas, problema, ¿vale? Es que a mí personalmente me hubiese gustado que fueran triples liberados, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no sean los triples que a él más le gustan, que son los otros, entre comillas. Son trasbote en pull-up o en transición, ¿vale? Son la mayoría de sus triples. Y entonces eso es un problema porque
si los triples fueran liberados de catch and shoot, ayudaría mucho más, por ejemplo, a Keith Cunningham. Incluso podría tener un rol más importante, solo por eso. Pero los triples que hasta ahora ha hecho, pues son los que son. Como veis, el true shooting, el TS, es de 46,5, que es bajo, ¿vale? Es bastante bajo. La explicación básicamente es que su tiro de dos, la eficiencia de su tiro de dos es una mierda, hablando mal y claro, ¿vale? El motivo es que le cuesta finalizar cerca del aro muchísimo y entonces, como veis, incluso es no muy propenso a sacar faltas por partido, ¿vale? Hay 1,4 y eso que el otro día en Cleveland creo que a él le hacen 2 faltas al final para hacer el partido, que hizo 4 tiros libres. Entonces, bueno, ahí digamos que bueno, ese tiro de dos debería de mejorarlo, ¿vale? Recordemos que tiene 24 años y aún puede ser un jugador que evolucione, como ya lo hizo respecto al año pasado, ¿vale? Luego el porcentaje de rim assist, que os lo pongo ahí a la derecha, es el porcentaje de asistencias hacia el aro que hace cuando colapsan las defensas hacia él, ¿vale? Es un número bastante aceptable y las asistencias potenciales, que es lo que genera tiros para sus compañeros, no sé qué pone ahí sin canto, la IA no me hace ni caso a veces, no quiere generar las palabras que a mí me gustaría, significa que genera bastantes asistencias por partido potenciales a sus compañeros, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a su impacto ofensivo y defensivo, como veis aquí a la derecha, pues bueno, es un poco negativo. Esto ni bueno ni malo, digamos que está bien para un jugador de su rol. Simplemente, bueno, la segunda unidad de los Pistons, a pesar de que mete bastantes puntos, pues bueno, tampoco es que sea una unidad élite ni defensiva ni ofensivamente. Cuando bueno, metemos ahí a Lever, que ya eso haremos si queréis otro vídeo, pues Lever y Ivy no juegan bien juntos y bueno, hay bastantes jugadores que no deberían coincidir en pista, pero bueno, por alguna razón u otra, el, el coach hasta ahora pues está mezclando, creo que no ha llegado a su segunda unidad eficiente, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En cuanto a las pérdidas, bueno, 7,8% está, digamos, bien, o sea, ni muy mal, ni muy bien, ni nada de eso. En cuanto a sus robos, sí que es verdad que está muy bien, ¿vale? Es un jugador bastante activo, con mucha energía. Con mucha energía en cuanto a leer líneas de pase, es algo que me gusta bastante de él. No es tan eficaz luego en el 1 por 1 porque es un jugador muy pequeñito, bajo, que le vendría bien coger algunos kilos. Supongo que con el paso del tiempo es posible que lo haga. Entonces, bueno, pues hasta ahí sin más. Y yo creo que es un jugador que nos viene muy bien, tanto ya sea para jugar con Keith en algunos minutos como el otro día, tanto para jugar con Ivy. Creo que esa serie en general quizás sea un jugador más fiable que Jenkins, pero es un jugador que no necesita al equipo en esos momentos, ¿vale? A Sasser le vendría bien jugar con Keith, pero lo tiene difícil. Y a Jenkins le viene bien que jugar con tanto con Keith como con Ivy. O sea, el net rating que tiene cuando juegan con él es positivo los dos, ¿vale? Son pocos minutos todavía para sacar conclusiones muy claras, pero yo lo que la sensación que me da es que puede ser un base suplente, quizás segundo base, quizás tercer base. Si tuviese que ponerle dos comparaciones, le pondría un techo estilo Davion Mitchell de los Miami Heat y le pondría un suelo al base de los Toronto Raptors suplente, que lo tengo que buscar. Toronto Raptors roster, porque de memoria ahora mismo me he quedado Jamal Sith, ¿vale? Es, digamos, creo que es un jugador que puede llegar a ser de ese calibre. Entonces, creo que podemos fichar un jugador, entre comillas, que hemos hecho nosotros, por decirlo de alguna manera, porque hemos rescatado de un draft del 2024, como el draft de Holland. Y esto se lo comentaba a Trae en London, así que en las próximas horas estaros atentos porque tendremos noticias. Un saludo, Detroit Basketball.